Muy buenas tardes. Si gustan ir ocupando sus lugares para dar inicio. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes a este panel que se ha organizado por la Universidad Popular Autónoma de Estado de Puebla en relación a las vísperas de la canonización de su santidad Juan Pablo II. Este panel, sí, mesa de diálogo, tiene como título general Pensamiento e influencia global de su santidad Juan Pablo II, en la cual pues tengo el honor de acompañar a 4 grandes expositores y conocedores muy claramente del pensamiento de su santidad. 2 de ellos fueron mis profesores en la universidad. Uno de ellos indirectamente, nunca lo supo, pero bueno, me hicieron estudiar su manual de metafísica y algunos otros artículos y textos y por ahí, ¿no? Entonces ya sabe quién es, ¿no? Y por último, pues un gran amigo, que considero ahora amigo. Su hermano fue compañero mío de generación y tuvo otro que fue compañero de facultad y que la verdad, pues después de conocerlo, parece que lo he conocido desde hace tiempo, ¿no? Y bueno, pues vamos a dar inicio a este panel. En primer lugar, pues recordando que su santidad Juan Pablo II fue un hombre en el que siempre pensó en la persona en acción, y para ello pues trabajó siempre en un taller, en ese pequeño taller de la orfebre, ¿no?, que le inspiró precisamente para poder lograr entender ese don y misterio que Dios le había guardado, ¿no? Y para lograr todo ello, todavía más, ¿no?, se atrevió a cruzar el umbral de esa gran esperanza, y con gran esperanza, pensando no solamente en una Europa que estaba alicaída, ¿no?, estaba en decadencia, a la cual pues nutrió con esa memoria y esa identidad que supo darle, sino que también vino a América a transmitir esa fe, ese amor y esa esperanza que tenía en este gran continente, y que creo que no se equivocó, de tal manera que precisamente por eso, ¿sí?, remó mar adentro para llegar a este lugar, ¿sí?, y transmitirnos esa fe con esa viveza que supo dar a todos y cada uno de nosotros. Bueno, pues en primer lugar tenemos la exposición del maestro Manuel Antonio Díaz Cid, que su tema va a ser Impacto geopolítico de su santidad Juan Pablo II. Como ustedes saben, el maestro pues es licenciado en Ciencias Económicas Administrativas por la Universidad Autónoma de Puebla, ha sido catedrático de la UPAEP en las carreras de Ciencias Sociales, Economía, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, de la cual fue director por muchos años. Es exconsultor del Consejo Pontificio para la Cultura del Vaticano de 1998 al 2004, presidente del comité organizador de los encuentros internacionales de centros de cultura organizados por la UPAEP, coautor de varias publicaciones de corte histórico-política sobre temas como independencias iberoamericanas, masonería y más recientemente la titulada 1968, otra historia. Colaborador regular en espacios radiofónicos y televisivos locales, a cual les pido un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación que me han hecho para participar en este panel sobre una de las figuras más interesantes del siglo XX en el ámbito católico. Recuerdo como si fuera ayer, estaba en la preparatoria de la UPAEP en el Rancho La Noria, cuando llegó uno de mis alumnos y me dijo, ya hay papa. Y le pregunté quién es y me dijo, no sé, pero es un ruso. Y entonces yo me quedé pensando, no hay cardenales rusos.
a no ser que el Papa tuviera un impectore, que esto era posible. Lo que sí me vino a la mente fue el libro de Morris West, Las sandalias del pescador, en donde el Papa, que viene a reemplazar la corriente conservadora, es el Papa Cirilo I, que marca los grandes cambios en la Iglesia. Y yo me preguntaba, primero, ¿quién sería el Papa? Porque yo no ubicaba ningún ruso. Y segundo, ¿qué impacto tendría para la Iglesia el que alguien del mundo del Este asumiera este liderazgo? Precisamente sobre este punto es el que me ha tocado hablar, el impacto geopolítico del pontificado de Juan Pablo II. Quisiera principiar señalando que uno de los críticos de la Iglesia, un irlandés, Eamon Duffy, que acaba de publicar un libro, 10 papas que estremecieron al mundo, dice de Juan Pablo II: el reinado de Juan Pablo II representó, pues, un intento por estabilizar el nervio del catolicismo, al reagruparlo alrededor de un pontificado fuerte y evangelizar un mundo sin rumbo mediante la reafirmación de los más profundos valores cristianos. Pues viniendo de un crítico no cabe duda que es una opinión interesante. Y en días pasados, Guzmán Carriquiri, una de las figuras emblemáticas del catolicismo latinoamericano, uruguayo, dice: pero además México fue siempre la gran frontera entre el norte y el sur americanos, esa gran frontera decisiva en las relaciones norte-sur. Yo pienso que todo esto movía la intuición geopolítica y misionera de Juan Pablo II. Es decir, Juan Pablo II se mueve en un terreno geopolítico que pudiéramos identificar como de fronteras. Y esto es curioso porque Polonia fue, desde el punto de vista de la geopolítica, frontera siempre entre Oriente y Occidente, entre la Europa del Este, dominada por Rusia, y la Europa occidental, que tenía la representación principalmente en Francia del catolicismo y de la impronta de los alemanes. He hecho algunas anotaciones. Resulta difícil el imaginar la existencia de un proyecto geopolítico propuesto por el Papa. Normalmente semejantes perspectivas corresponden a las llamadas grandes potencias, como pudieran ser Estados Unidos, Rusia, Inglaterra. Alberto Metol Ferré, en su interesante artículo Patria Grande y Geopolítica, sostiene que las geopolíticas quieren ser una razón de claridad, de percepción de formas en movimiento en los espacios geográficos. Tengo que señalar que Alberto Metol Ferré fue el que me dio el conocimiento de la geopolítica y una buena parte de mis enfoques sobre el tema los he tomado de él. Para los jefes de Estado como para los altos mandos militares resulta imprescindible el valorar y evaluar las realidades de la geografía nacional y la del resto de los países del mundo, recordando aquella máxima de Napoleón Bonaparte que dice: la política de todas las naciones está en su geografía. En plena Guerra Fría, cuando los pronósticos pesimistas sobre el desenlace del conflicto ideológico que enfrentaba a las potencias del Este contra las potencias de Occidente eran las que predominaban, cuando la Iglesia emergía con ánimos renovados, pero también con heridas, incomprensiones y radicalismos,
de las magnas reuniones del Concilio Ecuménico Vaticano II, la elección del cardenal Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia, como papa el 16 de octubre de 1978, a la edad de 58 años, se convirtió en la esperanza de la Iglesia Católica frente a la complejidad del mundo moderno. Se iniciaba un pontificado que marcaría de manera indeleble a los hombres y mujeres de su tiempo. Con una vigorosa personalidad, Juan Pablo II aportó las soluciones que, al aplicarse, detonaron a la postre un proceso de desintegración en el mundo comunista que acabó por desmoronarse. Sin predicar ni odios ni venganzas, Juan Pablo II inició un pontificado de fronteras, convirtiéndose en el Papa peregrino, convencido de la importancia de acercarse a las realidades inquietantes que se vivían intensamente y requerían de una atención personal. Sobre el tema de las fronteras, recientemente ha habido una serie de comentarios y los geopolíticos en este momento están retomando el tema de las fronteras, porque hoy las fronteras del mundo, las fronteras económicas, las fronteras sociales, las fronteras culturales, son las que están por definir el nuevo escenario que viviremos a partir de la transformación del mundo en la posmodernidad. Dice el texto: a lo largo de los siglos, los pueblos cristianos han peregrinado a Roma. Las romerías, por eso se llaman romerías, atraviesan en el tiempo como símbolo de esperanza, de la unidad de la fe y como prueba de su identidad católica, entendido católico como universal. Juan Pablo II hace de su peregrinar su proyecto geopolítico: acercar a Roma a los países del mundo a través de la figura del pontificado de las fronteras. Su idea del espacio en el tiempo se identifica con sus viajes y sus mensajes, muchos de los cuales fueron pronunciados en territorios geoestratégicos, como sería la petición de perdón por la trata de esclavos lanzada desde la isla maldita de Gorée, en el África, la petición de la unidad del cristianismo y diálogo ecuménico planteados en Asís, o la reclamación a los efectos del capitalismo salvaje hecha desde las miserias del Estado africano de Burkina Faso, el país más pobre del mundo. El Papa vive la experiencia del proyecto protestante puritano, exitoso en Occidente y seguidor del lema "detrás de la bandera va el comercio". Convencidos de que el orden capitalista que acompaña a la modernidad ilustrada alienta el dominio de esa doble legitimidad al juego combinado entre el Estado y el mercado. Los panoramas de la tierra se ven mejor desde las alturas. Por eso las águilas son símbolos representativos de nobleza y de poder. Pretenden enseñarnos la necesidad que tiene la geopolítica de una visión capaz de abarcar el conjunto. El Papa aprendió que en relación a las águilas, a las potencias, no todas vuelan a la misma altura, y al no ser iguales los vuelos, cada una tiene ángulos de apreciación distintos. Los constantes viajes en avión le permitieron a Juan Pablo II reflexionar ampliamente sobre el tema. Es la visión geopolítica de Juan Pablo II la que saca más pronto las conclusiones del mapa de las religiones, afirmando que América, como un todo continental, es la esperanza de la Iglesia, porque en la isla continental la mayoría de la población se declara cristiana, a diferencia del resto de los continentes en los que hay presencia de otras religiones en número considerable. Para Juan Pablo II, los inmigrantes juegan un papel importante en la difusión de otros valores religiosos,
sobre todo en esta época en la que el Magreb envía al sur de Europa cientos de miles de inmigrantes de religión musulmana, algunos de ellos afiliados a los movimientos fundamentalistas. Asesorado por el cardenal Ratzinger, el Papa Juan Pablo II escribirá encíclicas y documentos pontificios de gran profundidad, sin miedo a la crítica de integristas y progresistas incapaces de entender los alcances del ministerio itinerante del Papa. Su presencia en la Asamblea de la CELAM, celebrada en Puebla en enero de 1979, resultó altamente reveladora de sus ideas y propósitos, así como de su comedida pero muy firme actitud frente a los teólogos de la liberación, que serían coordinados por clérigos jóvenes y figuras experimentadas que tuvieron como sede de su think tank la casa ubicada en Washington 14 en la Colonia América de esta ciudad de Puebla. Inquieta por los ataques constantes a la familia, Juan Pablo II dedicó un sínodo en 1980 al tema de la institución familiar, así como dará a conocer la exhortación apostólica Familiaris Consortio el 22 de noviembre del 81. Durante su pontificado, creó el Consejo Pontificio para la Familia, el Instituto Pontificio de Estudios sobre el Matrimonio y la Familia. Sus encuentros a nivel internacional con hombres de ciencia, así como expertos en temas culturales, le llevaron a promulgar el decreto de creación del Consejo Pontificio para la Cultura, del que fui consultor, como se ha mencionado. En la Guerra Fría, siendo sacerdote, Karol Wojtyła había conocido el entramado del poder comunista en Europa del Este, confrontado con el espíritu de resistencia de la Iglesia Católica que había enarbolado la bandera de la Ostopolitik, acercamiento a los regímenes rojos de los integrantes de la Unión Soviética, con una visión negociadora que escandalizó a las conciencias integristas y decepcionó a los progresistas que esperaban la claudicación de la Iglesia. La elección de Wojtyła al pontificado encendió los focos rojos en el bloque comunista. Es muy interesante porque si se leen ahora los textos que han publicado funcionarios importantes de los regímenes comunistas, hay una anécdota muy simpática. Entra feliz uno de los suboficiales a la oficina del jefe de seguridad en Polonia y le dice: felicidades, camarada, el Papa es polaco, y con una sonrisa monumental, y el otro le dice: imbécil, no sabes lo que estás diciendo. Uno entendía el mensaje de esperanza y el otro entendía que había en esta elección un planteamiento que implicaba un riesgo. La principal fuente de inquietud del centro de Moscú radicaba en el hecho visible de que la autoridad moral en Polonia de un papa polaco eclipsaba la del gobierno de Polonia. El viaje de Juan Pablo II a México y la forma en que fue recibido por el pueblo mexicano con manifestaciones de afecto y una alegría contagiosa fueron, según dijo Juan Pablo II, como su particular camino de Damasco, pues fue aquí donde Wojtyła se convenció de la necesidad de llevar a Roma las fronteras del mundo cristiano para convocar al diálogo profundo y abierto que tanta falta hacía en un mundo escéptico y burlón que parecía mirar el cónclave a través de la indiferencia de los jóvenes. El atentado contra Juan Pablo II en el mes de mayo resulta condenatorio contra el grupo de contoristas, es decir, los que servían a la KGB, que vieron en la violencia la posibilidad de neutralizar al Papa. Oleg Gordievsky, excontorista, afirma en su libro de la KGB que esta institución carecía de recursos para montar un operativo de esa envergadura, pero que no descarta alguna operación de parte de los servicios de inteligencia rusos.
El Papa defendió los derechos humanos. Juan Pablo II estaba muy lejos de ser el viajero compulsivo de que hablaban sus críticos, Morris West, entre otros. Por el contrario, consciente de que la geopolítica es la ciencia que nos enseña a ver la historia globalizada desde la perspectiva de los espacios geográficos, tomó la decisión de evangelizar en los espacios confirmados por las fronteras históricas del mundo y el cristianismo. El 9 de noviembre de 1987, ante las cámaras de televisión del mundo occidental, se derrumba el muro de Berlín, testimonio de la dictadura excluyente del marxismo-leninismo. Ese día se pone de manifiesto el resultado del proyecto geopolítico de Juan Pablo II. Las campanas de los templos católicos, protestantes y ortodoxos de Europa se echaron a vuelo al mismo tiempo por primera vez en Europa, mostrando el sustento cristiano de Europa hoy tan cuestionado. Mikhail Gorbachev no dudó en otorgar la paternidad de la nueva realidad a Juan Pablo II. Nuestro tiempo se acaba. Dice Juan Pablo en su exhortación apostólica Christi Fidelis Laici: es entonces necesario mirar cara a cara a este mundo nuestro con sus valores y sus problemas, sus inquietudes y sus esperanzas, sus conquistas y sus derrotas, un mundo cuyas situaciones económicas, sociales y políticas y culturales presentan problemas y dificultades más graves respecto a aquel mundo que describía la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. De todas formas, esta es la viña y este es el campo en que los laicos están llamados a vivir su misión. Juan Pablo no se ha ido, sigue a través de su ejemplo, sus alocuciones y sus documentos, enseñándonos la geopolítica de la ecumene que se realiza en los vitales espacios ocupados por las fronteras de la fe. Gracias. Muchas gracias, don Manuel. Bien, nuestro segundo panelista en esta ocasión es el maestro Juan José Blasquez Ortega. Es licenciado en Filosofía por nuestra universidad. Cursó algunos estudios de posgrado en Filosofía Política de la Historia y de la Cultura en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Es posgraduado en el programa de doctorado en Filosofía de la Naturaleza y Ciencias Naturales en la Universidad Católica de Lublin, Juan Pablo II. Desde 1990 es profesor de la Escuela de Filosofía. En el año 2000 es profesor y director adjunto en el Centro de Estudios de Ciencia y Religión. En el 2010, profesor de la Escuela de Filosofía y Teología en el Pontificio Seminario Palafoxiano de la Arquidiócesis de Puebla. Es director de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, sección Puebla. Es exdirector adjunto para América Latina del programa de Templeton, ¿sí? Y también es miembro del Seminario Permanente del Diálogo entre Ciencia y Fe en México, miembro del Consejo de Dirección de la revista digital Quadrivium, dedicada al diálogo entre teología y ciencia. Le damos una bienvenida al maestro José. Muchas gracias por la invitación. El tema que me toca abordar del pensamiento del Papa y sus aportaciones al diálogo fe y razón, pues es muy amplio, tiene muchas facetas, muchas ramificaciones, y en los minutos que nos otorga Arturo creo que va a ser muy difícil abordarlos todos. Por otro lado, no quisiera repetir rasgos biográficos que tienen, o documentales que tienen que ver con el tema en cuestión. Pero me ha parecido importante centrarlo, sí, en su persona, en la persona de Juan Pablo II, porque el pensamiento no podemos entenderlo desencarnado, y menos en su caso, de tal manera que intentaré hacer un esbozo de algunos elementos centrales para comprender
lo que él mismo intentaba comprender y que realizó. Quizá para desaliento de algunos amigos voy a leer. El pensamiento del Papa Juan Pablo II tiene fuertes raíces filosóficas desde mucho tiempo antes de su elección como pontífice. Nunca está de más insistir en que el Papa polaco fue un extraordinario profesor y filósofo, además de ser un espléndido pastor, ya como presbítero, como obispo o cardenal. Su labor como docente e investigador fue una de sus pasiones, porque lo fue, en el fondo, su pasión por la verdad. Una verdad no solo intelectual, sino un camino de vida y santidad. Hablando de su figura, el padre Tadeusz Sitchin, sucesor del Papa Wojtyła en la cátedra de ética, que el mismo Wojtyła regentó en la Universidad Católica de Lublin del año 56 al 78, el padre Sitchin decía que Juan Pablo II fue un gran hombre, indudablemente, porque fue todo un hombre. Es decir, que vivió su humanidad a plenitud, sin reservas. Pero uno puede preguntarse, ¿qué significa vivir la propia humanidad sin reservas? Principalmente entregarla a lo que le da sentido. Wojtyła experimentó y cultivó, incluso como intelectual, que lo fue grandemente también, el vivo interés humano por las grandes preguntas, por las que definen el sentido de la existencia, entre ellas la de qué es el hombre. Pero pudo reconocer que el sentido de la existencia está igualmente en la pregunta por Dios y la religión, no solo como pregunta especulativa de la razón, sino también como una razón más amplia que extiende su mirada sobre la historia humana, donde haya su lugar la fe. Podemos descuidar nosotros estas preguntas, pero lo primero en lo humano es hacerlas y buscar una respuesta. Ya después se podrá interpretar el mundo de cualquier otro modo. Esto es lo propio del hombre culto, como opuesto al hombre necio. Más todavía, Wojtyła ha comprendido que sin la ayuda de Dios es muy difícil dar con la respuesta y que integrar la ayuda de Dios en la búsqueda es el camino adecuado del hombre que se interroga, del hombre religioso, del hombre culto, como decía. Wojtyła fue todo un hombre porque entregó plenamente su humanidad a esta búsqueda de la verdad y a la vida que esta búsqueda misma suscita. Ciertamente no lo hizo desde fuera de la fe recibida, pero no fue tampoco una fe sin investigación de la verdad creída. Más aún, como filósofo católico, llevó al límite crítico muchas tesis defendidas por los cristianos, sino para anularlas, sí para revelar su riqueza y profundidad a la luz de la fe, pero pensándolas finalmente. Fue un verdadero pensador cristiano, único en el siglo XX. Un pensador cristiano que como tal se tomó en serio el tema de la verdad. Esta empresa, digna de todo hombre valiente, que por lo mismo se hace a sí mismo libre, superando las limitaciones que provienen de las ocupaciones del mundo, centradas en lo útil y provechoso, y que siguen más bien la lógica del poder y no de la verdad, constituyó en buena medida su vocación y destino como intelectual y como pontífice. Las aportaciones de Juan Pablo II al diálogo entre la fe y la razón, entonces, tienen un fondo vivo en la misma personalidad de Wojtyła, en la vida de nuestro próximo santo, como vida de todo verdadero hombre que busca el sentido de la existencia y no solo como la exposición doctrinal de un clérigo que llegó a la fama mundial. Es de muchos conocida la encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, del 14 de septiembre de 1998. En buena medida, quizá el tema tendría que centrarse justo solo en la encíclica, de alguna manera. En ella el Papa aborda precisamente el tema de las relaciones entre la razón
y la fe. O sea que, diríamos, lo obligado sería leer o releer esta encíclica. Pero este tema fue también una constante en todo el magisterio de Juan Pablo II y de algún modo está presente en el resto de sus encíclicas, 14. Especialmente también en lo que toca al pensamiento moral, social y político del pontífice. Son particularmente esenciales respecto a la cuestión que nos ocupan, igual, las encíclicas Redemptor Hominis, el Redentor del Hombre, su primera encíclica, la encíclica que llaman programática, con la que traza las grandes líneas que piensa desarrollar en su pontificado, la Veritatis Splendor, esplendor de la verdad, sobre la verdad moral, y Cristo como respuesta a la búsqueda de la verdad moral, Centesimus Annus, que completa la Sollicitudo Rei Socialis sobre el pensamiento político, y Evangelium Vitae, sobre la vida, sobre la cultura de la vida, del amor, del que nos hablarán enseguida. Sin embargo, el tema de la fe y la razón tuvo para él un lugar muy sensible cuando atravesaba sus reflexiones antropológicas. En cierta medida, su tema central fue siempre el hombre por el hombre y el hombre por Cristo, porque el amor por la verdad pasa siempre por la propia humanidad y la de los demás. Por otro lado, pudo comprender también, como nos lo enseñó con insistencia, que el hombre no solo se comprende plenamente a sí mismo, encerrándose en sí, sino contemplándose en particular en Cristo Redentor. Solo el hombre revela al hombre mismo, dice Redemptor Hominis, repitiendo el Concilio Vaticano II. De tal modo que su antropología tenía también de fondo una cristología igualmente viva, no solo teórica, donde Cristo aparece como una persona, viva, que nos responde a la pregunta de ¿quién soy yo? Y más aún la pregunta dirigida a Dios, la pregunta religiosa, la pregunta por el sentido. ¿Quién soy yo para ti? Dirigida a los hombres y a Dios. Nótese que estas preguntas se formulan cuando uno está despierto. En el lenguaje boitiliano, cuando se vive la autoconciencia, la conciencia de sí como alguien que no solo existe en el mundo, sino que tiene una vida interior que le empuja a buscar el sentido como el asunto más importante de la vida. Teniendo presentes estas ideas sobre el sentido de su pensar como marco general de comprensión, podemos abordar más de cerca un poco su pensamiento y sus aportaciones específicas al diálogo posible y efectivo entre las exigencias de la razón y las exigencias de la fe, a pesar de haber sido, por desgracia, y seguir siendo, en muchos aspectos, como diría uno de sus discípulos, Stanisław Grigel, una voz en el desierto. Una voz que clama en el desierto, una voz potente, pero que si no se quiere escuchar, no se entiende, no dice nada. La estructura fundamental de Fides et Ratio, además de mostrar cómo fe y razón son complementarias y se pueden y deben ayudar mutuamente en fidelidad y continuidad con la tradición del magisterio católico y de lo mejor de la tradición intelectual universal, trata de mostrar cómo la fe se encuentra dentro del dinamismo natural de la inteligencia humana. Esto lo encontramos especialmente como un eco del pensamiento agustiniano, ciertamente, e igual escolástico, pero llama la atención el énfasis que está puesto en esta encíclica en defender audazmente la capacidad de la razón humana para alcanzar la verdad. Y tiene que hacerlo, porque comprende que el tiempo en el que vivimos no solo es de un moderado escepticismo generalizado, sino de una desconfianza grande de alcanzar la verdad, particularmente en el mundo intelectual, académico y de la cultura, lo cual es sumamente grave. Y más grave porque esto se ha venido a traducir en
nihilismo, es decir, en seguir viviendo como si no hubiera nada más que vivir, sin sentido. Pero le parece que esto es lo más contrario al humano deseo de alcanzar la certeza de la verdad y su valor absoluto. Un valor inamovible, fundamental, que le dé sentido a lo variable, relativo y caduco de las cosas. Para él, por el contrario, el hombre se define como aquel que busca la verdad. Y esta capacidad misma de buscar la verdad y plantear preguntas implica ya una primera respuesta, nos dice en Fides et Ratio. Pero su defensa de la razón es una defensa confiada, porque es una defensa de una razón que es capaz de encontrar la apertura a la dimensión religiosa de la fe, que conoce a Jesucristo, que es la verdad. La razón y la fe, entonces, tienen para él el mismo objeto, la verdad, especialmente la verdad más profunda del hombre, la que nos permite reconocer la prioridad de la ética sobre la técnica, el primado de la persona sobre las cosas y la superioridad del espíritu sobre la materia, como nos dice en Redemptor Hominis. Porque para Wojtyła, o Juan Pablo II, es claro que la razón no tiene su momento más alto en los hallazgos de la verdad científica o técnica, sino sobre todo en el encuentro con la verdad que da sentido a todas las cosas, porque es una verdad fundamental. Pero para él, por un lado, la verdad no es un conjunto de ideas, sino la experiencia del ser, de la realidad vivida del propio yo personal y sus relaciones interpersonales en comunidad, no aisladamente. Por el otro, la verdad es para él el encuentro con la verdad hecha carne, humanidad como la nuestra, humanidad divina que de este modo nos acerca más a Dios mismo, fuente original del sentido. Por eso nos invita el Papa a mirar a Jesucristo como la gran respuesta a las preguntas humanas más hondas y que sin embargo se mantienen presentes en los instantes de la vida cotidiana. En este sentido, se hace más manifiesto y sensible cómo Jesucristo en verdad es la buena nueva para el hombre, para el sentido de su vida, y buena nueva para su razón, como capacidad de encontrar la verdad y para abrirse ésta a la fe en la revelación del Dios uno y trino a la mente y al corazón humano. El pensamiento de Wojtyła, de Juan Pablo II, gusta ocuparse del análisis de la experiencia de la verdad y del valor que comporta. Habla de la fuerza de la verdad, de la fuerza normativa de la verdad. Esto es evidente en sus obras filosóficas principales, como Amor y Responsabilidad de 1960 y Persona y Acto del 69, o en las teológicas, como su tesis doctoral del Acto de Fe en San Juan de la Cruz, o en sus reflexiones en los ejercicios espirituales predicados al Papa Pablo VI en 1976, conocidos como signo de contradicción. Pero este rasgo característico, este análisis de la conciencia, de la verdad y del valor que comporta, se revela también en su magisterio pontificio, tanto en las encíclicas y otros numerosos documentos como en sus catequesis, particularmente sensibles al tema de la familia que tratará el doctor Melendo, seguramente. Este gusto por mostrar cómo desde la experiencia misma el hombre puede ahondar en sí mismo como verdad fundamental, esto es, que el hombre, para dar plenitud a su razón, debe entrar en sí mismo y conocer cuáles son sus anhelos más profundos, hacer de la búsqueda de la verdad sobre sí mismo la verdad más importante de su existencia. No obstante, el pensamiento de Karol Wojtyła sigue también otro curso. El hombre no consigue autoconocerse, permanecer despierto, sino es en la acción y en la acción con otros. En particular le parece que es el amor, la acción que más revela la grandeza humana y por consiguiente la capacidad de su razón. Luego, la razón humana piensa bien cuando piensa en los otros, cuando piensa en amar y cómo a los demás. Solo así el hombre se hace plenamente humano. Por eso, la ayuda que la fe presta a la razón del creyente y no creyente es grande, porque capacita y potencia a la razón para hallar la verdad. Se trata, por tanto, de una fe que mueve a la caridad
y que hace de esta la garantía de la autenticidad de la fe. Una fe así mueve a la razón a buscar en el amor el alimento constante del fuego de la vida. Y pues de eso se trata, de que la razón sirva a la vida, porque la razón mal orientada estaría si se dirigiera fundamental y peor exclusivamente a la producción y a la administración del poder. Sería una razón torcida y enferma. Por el contrario, la razón es una capacidad de encontrar el sentido de la vida y de conducir la existencia de tal manera que podamos permanecer en la verdad. Wojtyła fue todo un hombre porque dio plenitud a su razón de buscador y creyente, porque amplió el espectro de la razón hasta saber acoger el amor y la fe como el dinamismo más vital de la razón del hombre. Queda para nosotros como un testigo fiel de quien es capaz de mirar a la razón y a la fe como dos alas para volar más allá de uno mismo, hasta encontrarse con el otro, con el prójimo, con el hermano, y despertar igualmente a la conciencia de que el destino, Dios, está en el origen del hombre, está presente en sus días sobre la tierra y lo espera para abrazarle en la eternidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juanjo. Vamos a dar paso a nuestro tercer panelista, en esta ocasión, el doctor Tomás Melendo Granados, quien nos hablará precisamente del pensamiento de Juan Pablo II en torno a la familia, sobre su importancia y aportaciones. El doctor es doctor en Ciencias de la Educación y en Filosofía por la Universidad de Navarra, además de completar algunos estudios en Italia y Alemania. Obtuvo el premio extraordinario de licenciatura y doctorado concedidos por la Facultad misma de Filosofía por la Universidad de Navarra. En 1983 ganó la cátedra de Metafísica de la Universidad de La Laguna y poco después se trasladó a Málaga, donde en la actualidad reside, conjugando su dedicación a la universidad con la redacción de escritos dirigidos a un más amplio público y a la atención a sus 7 hijos y sus 5 nietos. Becario de la Alexander von Humboldt, fue investigador, colaborador del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra, es profesor del IESE y actualmente es director de estudios universitarios sobre la familia en la Universidad de Málaga. Es socio fundador de la Sociedad Andaluza de Investigación Bioética. Y bueno, podríamos seguir leyendo su amplio currículum, que yo creo que lo más importante es escucharlo a él. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Como tengo la mala costumbre de ser sincero, les voy a decir que la impresión mía es que hay más de lo mismo, es decir, más Tomás Melendo, más familia, más Juan Pablo II. A mí me encanta hablar de estos temas, pero no sé si hay alguno más en la sala al que le siga apeteciendo oírme hablar de ello, pero es lo que me han pedido y es lo que voy a intentar hacer. Hago un quiebro y leo a Benedicto XVI, pero verán que es muy poco lo que duro con él, ¿no? En el 2005, una de sus primeras intervenciones, precisamente a los presidentes de las comisiones episcopales para la familia de América Latina, decía Benedicto XVI: soy testigo, junto con toda la Iglesia, de la solicitud con que el Papa Juan Pablo II se entregó a este tema tan importante, la familia. Por mi parte, asumo esta misma preocupación que afecta en gran medida al futuro de la Iglesia y de los pueblos, ya que, como afirmaba mi predecesor en la Familiares Consortio, y creo que esta es la frase que podría sintetizar todo lo que nos ha dicho Juan Pablo II, el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Pienso que esa es la afirmación, si pretendiéramos, y creo que se puede intentar, el mensaje fundamental es este. O sea, el futuro de la humanidad se fragua en la familia, sigue el Familiares Consortio citando, por consiguiente, es indispensable y urgente que todo hombre de buena voluntad
se esfuerce por salvar y promover los valores y exigencias de la familia. Yo intentaría no decir lo que ya dije en las jornadas, pero el problema es que no me acuerdo en absoluto de lo que dije, ¿no? Entonces, me parece que en Juan Pablo II es muy oportuno fijarse en los acentos. O sea, no son tanto las afirmaciones, sino el modo como las dice. Por ejemplo, aquí es indispensable y urgente que todo hombre de buena voluntad. O sea, son ese tipo lo que me parece que da el alcance de lo que está diciendo. Sigue, vuelve a citar Benedicto XVI a Juan Pablo II, se corresponde también al cristiano el deber de anunciar, y aquí vendrían otros dos acentos, de anunciar con alegría y convicción. Parece que la clave, en parte de lo que antes decía, una voz en el desierto, es porque los matices que ha ido proporcionándolos no los hemos seguido. O sea, se habla mucho de la familia, pero pocas veces con alegría y con convicción. Haciendo ver la maravilla, la gozada que es tener una familia, lo bien que se vive dentro de una familia. Ese aspecto que es el que él subrayaba, muchas veces se nos escapa y nos vamos más bien a la parte negativa, ¿no? Él habla de la buena nueva sobre la familia, que tiene absoluta necesidad de escuchar siempre de nuevo y entender mejor cada vez las palabras auténticas que le revelan su identidad, lo que es la familia. Lo dejo porque si no en esta cita me da para los 20 minutos, ¿eh? Pero esto me importa más, sus recursos interiores. Creo que esta es una clave que no hay que olvidar en ningún momento. Luego él la volverá a proponer de distintos modos, por ejemplo, hablando que la familia es soberana, y quizás salga ese texto. Pero pienso que estamos habituados, me coloco en primer lugar, creo que todos nosotros, a medir la familia por los influjos exteriores que inciden sobre ella, casi siempre hoy de manera negativa. Pienso, es una opinión personal que no tiene más valor que el de ser una opinión personal, que si seguimos con esa perspectiva no lograremos el objetivo propuesto, porque estamos desenfocando el problema. A Juan Pablo II nos ha pedido que atendamos a los recursos interiores de la familia. Los otros, en cierto modo, son irrelevantes. Cuando nosotros intentamos jugar de la otra manera, es como, hablando en términos futbolísticos, es el del equipo contrario y con el balón de ellos. Sí, olvidando algo que me parece muy clave, y es que la vida va de dentro a fuera. O sea, y la vida de la familia depende, yo diría que casi exclusivamente, del amor conyugal. O sea, los recursos interiores de la familia son los que yo establezco en mi hogar. Y en ese sentido, lo que ocurra afuera me trae sin cuidado, excepto para intentar que no se queden dentro de mi hogar. O sea, que el amor de mi esposa y mío, que es fecundo en mis hijos, se abra a las restantes familias, y creo que ese es el camino real y eficaz para instaurar la civilización del amor. Y el resto que hay que tener en cuenta es acompañamiento. Pero la clave está en mirar y no perder de vista los recursos interiores, y ahí es donde creo que hay que incidir. Luego, si hay tiempo, lo veremos con palabras de Juan Pablo II. Pero esto sí sé que lo dije la vez pasada porque lo digo siempre. Lo más grande que yo puedo hacer por el mundo es querer más a mi esposa. Lo más grande y lo más eficaz. Creo que eso es situarse en el planteamiento que nos pide Juan Pablo II. Es decir, atender a los recursos interiores de la familia, sabiendo que eso es lo que al final va a provocar un cambio de civilización. Y lo otro, digo, ya se están encargando los demás de atenderlo, hay que atenderlo, pero creo que no es lo primordial. Si se quiere ir a la raíz y adoptar todo el optimismo, que luego intentaré fundamentar más. Si eso lo puede decir Juan Pablo II es porque el matrimonio es la imagen más directa de la Trinidad. Por tanto, donde está la fuerza revolucionaria de la civilización es en cada matrimonio. Entonces, avanzo, perdonen que me voy y vuelvo, ¿no? Insiste Juan Pablo II, la identidad, los recursos interiores, la importancia de su misión en la ciudad de los hombres y en la ciudad de Dios. Creo que con estas palabras que he escogido, me las ha escogido Benedicto XVI, pero está resumido lo fundamental.
O sea, el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Para eso hay que atender cada vez más a lo que es la familia, promover sus recursos interiores para que desborden hacia todos los demás y saber que eso es lo que va a provocar una mejora sustantiva en lo que dice, en la ciudad de los hombres y en la ciudad de Dios. Personalmente me dedico a esto porque creo que es lo más eficaz que se puede hacer en este mundo, es fomentar la familia. Pero me dedico porque se lo leí a él y porque me convenció. Entonces, digamos, en ese sentido, el gran mensaje, y creo que todos lo comprobamos, es que la familia ha pasado, a partir de Juan Pablo II, a tener una relevancia que no tenía antes, a lo largo de todo el magisterio. Hay datos muchísimos, pero simplemente lo que ha escrito Juan Pablo II sobre la familia es más que todo lo que se escribió a lo largo de la historia de la Iglesia en todos los 20 siglos anteriores. Es decir, su importancia, que creo que va unida, como antes decían, a su biografía. Pero sí, personalmente estimo que nadie puede ser buen intelectual si no intenta vivir bien. No podrá pensar bien si no intenta vivir bien. Esto se encarna en los grandes. Y uno de los más grandes es Juan Pablo II. Juan Pablo II, no hay fractura mínima entre su pensamiento y su vida. Es todo uno y lo mismo. Por tanto, no extraña que de cualquiera de sus afirmaciones se pueda encontrar un motivo biográfico, como el que ahora voy a mencionar. Juan Pablo II, recién ordenado, tiene su parroquia itinerante, el grupo que está con él, y ¿qué es lo que descubre? Lo han dicho antes de otra manera, pero lo han dicho, que el ansia, la necesidad fundamental de toda persona, desde Dios hasta el ser humano, es la de amar. Por tanto, lo más importante es enseñar a amar. Él se lo recuerda a Mesori, en Cruzando el umbral de la esperanza. Esa vocación al amor es de modo natural el elemento más íntimamente unido a los jóvenes. Como sacerdote me di muy pronto cuenta de esto, sentía una llamada interior en esa dirección. Hay que preparar a los jóvenes para el matrimonio, hay que enseñarles el amor. Es otro modo de decir lo mismo, porque todo está unido con todo. Y dice algo que es, yo lo voy a decir en tono de broma después, él lo dice en serio, el amor no es cosa que se aprenda y sin embargo no hay nada que sea más necesario enseñar. Es decir, que los que nos dedicamos a temas de familia tenemos el convencimiento de que nadie lo aprende sino en carne propia. O sea, yo puedo dar muchas charlas, pero solo hasta que una persona se encuentra con los problemas no aprende a solucionarlos. Y sin embargo, en absoluto es ineficaz que nos dediquemos a hablar de ello. Creo que es lo mismo que le está diciendo. Es decir, el amor no se aprende hasta que uno intenta vivirlo. O sea, lo que Aristóteles decía tiene mucho sentido. Es decir, ¿cómo conseguir la virtud si no la tienes? Obrando como si la tuvieras. ¿Cómo se aprende a amar? Obrando como si uno amara enormemente, y así es como realmente se va cambiando y se va haciendo cada vez más. Se aprende a amar amando, se aprende a ser libre a golpes de libertad. Creo que esa es la idea que está en todo. Es decir, sí es importante incluso yo diría algo previo. No es tanto enseñar a amar, sino comunicar que es necesario aprender a amar. Lo que yo veo en nosotros, los jóvenes, todos, es que pensamos que una vez que nos enamoremos ya va a ir como uno en barca, todo va a ir solo, ¿no? Cuando es realmente cuando hay que empezar a remar, porque es cuando hay que empezar a construir realmente el buen amor de un matrimonio, ¿no? Es decir, la idea de que quizás estamos en una universidad y le decía hace unos días a mis alumnos de esta asignatura, lo digo porque es muy positivo. Digo, ¿cuántas horas han dedicado ustedes a aprender cuestiones que son relativamente irrelevantes en su vida? Y que yo sepa, y lo digo dando las gracias a la UPAEP, es la primera vez que en una universidad hay una asignatura sobre amor, sexualidad y matrimonio, que es realmente lo que va a definir el destino de su vida. De lo que ustedes aprendan a amar va a derivar también su éxito profesional, todo. O sea que al final, es lo que Juan Pablo II dice, es lo que, cuando se intenta resumir su legado, se escriben libros del tipo
enamorado del amor humano, la grandeza del valor humano. Es decir, Juan Pablo II tuvo esa maravilla de hacer ver que hay una enorme continuidad entre Dios, que es amor y es Trinidad, y el ser humano, que es imagen de Dios, también lo repite Benedicto XVI, en la medida en que ama. ¿No? Aquí anticipo y luego vuelvo, ¿sí? El único ámbito institucional creado formalmente para generar y mejorar el amor es el matrimonio. ¿Sí? En el plano natural, institución. O sea, no hay otra. No hay otra. Piénsenlo despacio, yo me he pasado años. Pero sí, o sea, no hay otra institución cuyo fin sea generar y mejorar el amor. Estoy hablando del plano natural, que es en el que me quiero mover. Por eso, quizás es la cita que más me atrae de las de Juan Pablo II en este contexto, que no está muy resaltada por los matices, cuando afirma en el 2010, es decir, ya muy avanzado su pontificado. Dice, toda, lo tengo subrayado en negrita, pero no hacía falta, toda la gran red de relaciones humanas nace y se regenera continuamente, nace y se regenera continuamente, a partir de la relación, que eso es el matrimonio, la relación, con la cual un hombre y una mujer se reconocen hechos el uno para el otro y deciden unir su existencia en un único proyecto de vida. Me detengo porque pienso que si esto lo acogemos, el resto sobra. Es decir, toda la gran red de relaciones entre los hombres nace y se regenera continuamente. Aquí creo que es uno de los fundamentos de lo que antes decía, es decir, los que estamos casados, lo mejor que podemos hacer por la humanidad es querer más a nuestro cónyuge. Aquí Juan Pablo II lo está diciendo de una manera no tan obvia como yo lo digo, pero lo está diciendo, ¿no? Y añade algo que, eso también me acuerdo porque lo descubrí cuando lo leía el otro día en la conferencia, en la jornada. Dice, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer. Y serán los dos una sola carne. Por eso, es mi interpretación, creo que es correcta, decir, porque toda la gran red de las relaciones entre los hombres depende de la calidad de la que se instaure en cada matrimonio. Es un por eso que es mucho más fuerte de un proyecto individual, porque un proyecto individual no tiene sentido entre personas. El otro día hablaba, y están aquí, y hablábamos de la ley de la reciprocidad, no en el sentido que la hace Rocío, sino en otro, porque para eso ya está ella. Pues para mí la ley de la reciprocidad en las personas, que me parece que es entender lo que es ser persona. Es decir, yo solo me hago bien o mal en la medida en que hago bien o mal a los demás. Y la inversa. O sea, solo soy capaz de hacer muy bien cuando me olvido de mí y me dedico al bien de los demás. Creo que esta es la idea que está patente en el fondo de lo que está diciendo Juan Pablo II. Es decir, toda la gran red de relaciones, porque frente a lo que muchas veces se dice, todo lo que uno hace revierte en el bien de toda la humanidad. Y todo el esfuerzo que uno hace por amar más y mejor es lo que acabará modificando para bien y, con todas las fallas que seguirá habiendo, instaurando la civilización del amor. Entonces, recojo algunas ideas casi mencionadas de quizás el mensaje de fondo, ¿no? ¿Cuál es la familia? Tal es la nación, porque tal es el hombre. Fue la primera vez que hizo esta afirmación tan tajante. De cierto modo, el ser humano es como la bisagra entre la familia y el resto de la humanidad. Por eso me gusta también repetirlo mucho, porque creo que es muy de fondo. Pierpaolo Donati afirma que civilizar es hacer familiar lo no familiar. Pero eso creo que tiene un punto de partida aquí. Es decir, como es la familia, así es cada uno de sus componentes, y así es como es la civilización, y así es como el conjunto de la humanidad. Cada uno de nosotros no es solo que nos forjamos como personas, sino que nos rehacemos día a día en la familia como personas, y así rehechos salimos por
emplear estos términos, al exterior para elevar la calidad de todas las relaciones en las que intervenimos. Algunas ideas en la misma línea. El hombre, por encima de toda actividad intelectual o social, por alta que sea, encuentra su desarrollo pleno, su realización integral, su riqueza insustituible en la familia. Perdonen que insista en la fuerza con que Juan Pablo afirma. Cuando dice insustituible, uno puede corregirlo, pero lo está corrigiendo. Si él dice insustituible, quiere decir insustituible. El futuro de la humanidad aclara dos verdades fundamentales en Braga: que el futuro del hombre sobre la tierra se encuentra ligado a la familia. Segunda, que el plan divino de salvación y la historia de la salvación pasan a través de la familia. Para ir terminando, me quedan 2 minutos. O sea, quería solo reforzar, porque me parece que es un poco la clave personal de comprensión de todo esto. Y es que Juan Pablo II no puede hacer estas afirmaciones apoyado en ninguna ciencia humana. O sea, una afirmación como el futuro de la humanidad se fragua en la familia, desde el punto de vista sociológico es debilísima. Y estaríamos perdidos si hoy le hiciéramos caso. Estaríamos para echarnos a llorar. No se puede hacer tampoco, algo se puede avanzar desde otros aspectos psicológicos, desde el punto de vista filosófico. Pienso, como antes decía, que solo se puede hacer una afirmación con esta fuerza, sin excepciones, desde la fe razonable y razonada, en la que se advierte lo que es la persona humana, que es imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es ahí, muy resumida, la gran novedad de Juan Pablo II, que no es novedad absoluta? También se ha dicho antes, porque no hay novedades absolutas en la Iglesia, sino todo está dicho ya con Jesucristo, pero hay un descubrir. ¿Cuál es? Creo que es el cambio fecundísimo de perspectiva, mientras tradicionalmente se ha entendido que el hombre es imagen y semejanza de Dios por su carácter espiritual, es decir, por su inteligencia y su voluntad, por su condición libre. Juan Pablo II, y eso es más bien pertinente a Dios uno, Juan Pablo II pone el acento que el hombre es más imagen y semejanza de Dios en cuanto a varón y mujer, destinados al don recíproco, destinados al amor. Creo que esa es la modificación de la perspectiva de enormes consecuencias en todo lo que uno pueda ir viendo. Es la idea que también él recoge, que el ser humano, la persona humana, no encuentra su plenitud sino en la entrega sincera de sí mismo a los demás, afirmando que en esa frase se encuentra toda la praxis y la teoría del Evangelio. Y con esto termino porque me quedan 6 segundos, ¿no? El hombre llega a ser imagen de Dios no tanto, que también, en el momento de la soledad, cuanto en el momento de la comunión. Él, en efecto, es desde el principio no solamente imagen en la cual se refleja la soledad de una persona que rige el mundo, sino también y esencialmente imagen de una inescrutable comunión divina de personas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pasamos a la cuarta parte. Podríamos ampliar este panel. Sin embargo, creo que también Juan Pablo II tuvo un aporte muy importante en el pensamiento ecológico, ¿no? Una de las cosas que hoy estamos viendo, y para ello precisamente hemos invitado al doctor Óscar Ibáñez a que colabore con nosotros en esta reflexión de esta mañana que estamos haciendo en vísperas de la conexión. Bueno, pues brevemente diré que el doctor Ibáñez es ingeniero civil, tiene un máster por la Universidad de Texas y un doctorado por la Universidad Estatal de Colorado, además de que pues ha sido consultor muy amplio por parte de toda esta situación del cuidado del agua, la atención, ¿no? He sido gerente del Sistema de Información sobre el Agua, es gerente del Sistema de Información del 2011 al 2012, coordinador de asesores de Conagua del 2009 al 2011, y además ha sido asesor del municipio
y del Estado de Chihuahua, además de los diputados también de la comisión ahí también para el agua. Bueno, pues le damos la cordial bienvenida al doctor Oscar. Muchas gracias, gracias por la invitación, y esta es una excelente oportunidad para recordar a alguien que estoy seguro que todos aquí queremos mucho, en presente. El tema, yo le decía aquí al doctor Melendo que tengo una ventaja sobre ellos porque el pensamiento ambiental de Juan Pablo II quizá no sea tan conocido como los temas de fe y razón, como el tema del impacto geopolítico o el tema de la familia, ¿no? Entonces, pues yo sí tengo que justificar por qué vamos a hablar del pensamiento ambiental, ¿no? La charla dice que cuál es el impacto y la actualidad del pensamiento ambiental de Juan Pablo II. Voy a tomar dos ideas muy breves. Primero, el mapa de abajo habla de la ubicación de los recursos energéticos, de petróleo concretamente, y tiene que ver con la geopolítica. Sin embargo, ya hay una subrama que habla de la geopolítica ambiental, que es algo que está en el planteamiento de dos perspectivas que se dan de los escenarios del futuro de la humanidad. Una, desde la perspectiva del miedo, ¿no? O sea, cuáles son los riesgos que afronta la humanidad, y bueno, pues ahí está el cambio climático, es más, el colapso del sistema, el colapso del planeta, la supervivencia de la humanidad. Todo esto son los riesgos que ahora se miden específicamente. El segundo mapa, el que ven en la esquina superior derecha, es el mapa de riesgos, de vulnerabilidad en función de escenarios de cambio climático. Y bueno, el tema de la geopolítica ambiental por sí mismo es muy importante, pero es más importante porque ahora en todos los planteamientos desde la perspectiva, insisto, del miedo o desde la perspectiva un poco más positiva de los retos que va a enfrentar la humanidad, bueno, pues ¿cuáles son los retos que se plantean? No, pues que la explosión demográfica, el cambio climático, la sustentabilidad, cómo vamos a tener suficientes recursos para que sobreviva este mundo y cómo evitamos el colapso, ¿no? Finalmente, en gran medida, los retos que se plantean ahora a nivel internacional tienen que ver con cuestiones ambientales y otras que aunque lo tratan tangencialmente como cuestiones de conflicto, de gobernanza, lo vamos a ver cómo también tienen que ver con el medio ambiente. El otro asunto que tiene mucho más que ver con una discusión que a lo mejor les interesa en una universidad, más en esta universidad, el tema de crear corrientes de pensamiento. Miren, el tema ambiental estamos en un proceso de elaboración de un paradigma. Llevamos más o menos 3 etapas, 3 fases de discurso y de desarrollo ambiental a partir de los 60s, con diferentes esquemas de problemáticas, cada vez más complejos, cada vez que nos presentan una situación en donde más miedo nos genera y más incertidumbre. Porque al principio era la contaminación del agua y el aire, después los impactos de los residuos tóxicos y estos famosos efectos secundarios que nadie esperaba, y como afectaciones de la salud y la amenaza nuclear y todo eso, y luego de repente ahora ya estamos con el asunto de la biodiversidad y el cambio climático y que nos vamos a morir. Y bueno, esto es muy complicado. Entonces estamos en la construcción de un nuevo paradigma, y entonces por eso es tan importante el pensamiento de Juan Pablo II, porque ilumina muchas de estas discusiones, muchos de los planteamientos desde la perspectiva científica, desde la perspectiva tecnológica, desde la perspectiva política, sobre el ambientalismo, sobre la ecología, sobre la cuestión ambiental. Y entonces viene Juan Pablo II y reflexiona, piensa, ilumina y nos comparte una serie de conceptos que es muy curioso. Ahorita que estaba escuchando a quienes me precedieron, pues por supuesto, ¿no? O sea, hay una reiteración en muchos de estos temas aplicados a la perspectiva de la cuestión ambiental, y ahorita lo vamos a ver. Obvio, o sea, son muchísimos los temas, son muchas las ideas, son muchos los documentos donde Juan Pablo II habla sobre estos temas, entonces nada más voy a escoger 5.
así nos vamos rapidito, ¿no? El primero, este en realidad ni siquiera es un tema de Juan Pablo II, como decía el doctor Melendo, ya todo está dicho, pero es muy distinto cómo lo dice Juan Pablo II y cómo lo repiensa y cómo lo explica, los énfasis que pone. Y entonces él dice, ahí no está en el planteamiento, pero yo lo voy a rescatar, en la Redemptorum Hominis, recién iniciado su pontificado, él hace esta reflexión y dice, bueno, pues es que finalmente, para llegar al tema de la redención humana, pues viene toda la historia de la salvación. Dios crea al mundo, Dios crea el universo, y luego crea a la persona, hombre y mujer, y luego los hace custodios, los hace administradores, les da esa creación como responsabilidad. Y luego pues ya saben lo que pasa, ¿no? Primera cosa que les pide, primera cosa que desobedecen y empieza el desorden. Entonces, este primer rechazo del hombre y de la mujer al plan de Dios, al orden, al cosmos. Acuérdense cómo empieza el Génesis. O sea, al principio era el caos, ¿no? Y luego viene el orden con la creación. Y entonces, este orden, este cosmos que nosotros todavía podemos percibir con mucha claridad de muchas maneras, se rompe. Y entonces este primer rompimiento afecta a la creación, afecta y rompe con toda la creación. Y entonces, esta reflexión bellísima que nos lleva de Juan Pablo II, donde nos dice, sí, pero entonces viene Jesucristo a restaurar todo. Y entonces, esta restauración que estamos celebrando particularmente esta semana, en la semana de Pascua, es una restauración que no se agota, por supuesto, en el hombre y en la mujer, sino que todo se restaura en Cristo. Y entonces este orden, este cosmos de la creación, este orden universal, se vuelve a rescatar a partir de esta encarnación y resurrección de Jesucristo. Esta idea, así como dice el doctor Melendo, esta es la idea central que va a explicar todo el pensamiento ambiental de Juan Pablo II, y ahorita lo vamos a ver. El orden del universo, dice Juan Pablo II, en realidad ya hay un concierto sobre este tema entre todos los pensadores, filósofos, poetas y hasta los religiosos, dice Juan Pablo II. Bueno, hoy hay muchos pensadores que cuestionan esto y dicen, no, ahora el tema es la teoría del caos, ahora el tema es la incertidumbre, no existe un orden. Lo que pasa es que cada vez que nos acercamos más a ver de manera no sistemática, no interdisciplinaria, de manera parcial, los temas del medio ambiente, pues lo que pasa es que cada vez se nos hacen más complicados y más complejos. Y entonces nos llenamos de incertidumbre, ¿no? Le movemos por aquí y descomponemos por acá. Inventamos una cosa que nos hace que haya mejores alimentos para acabar con el hambre y eso provoca contaminación y mutantes y los X-Men y quién sabe qué, ¿no? Entonces, bueno, Juan Pablo entonces nos lleva de la mano, despacito, nos va explicando el asunto, ¿no? Y entonces nos dice, mira, primero hay una relación jerárquica, Dios nos crea y hay una relación ahí de amor. En el momento en que nosotros podemos reconstituir esa relación, entonces tiene sentido cómo nos relacionamos con toda la creación. La relación que nosotros tenemos con la naturaleza y con la creación está dada por esa relación que tenemos con Dios. Si nuestra relación con Dios está rota, así está nuestra relación con toda la creación. Entonces nos sigue elaborando Juan Pablo y nos dice, bueno, esta interdependencia que existe entre el ser humano y la naturaleza, pues si nosotros, él habla de un error antropológico, dice, cuando nosotros nos lo planteamos como que la naturaleza es para que la usemos como nos dé la gana, arbitrariamente y reflexivamente, como explotación, como un uso, como un control absoluto, en una relación de jerarquía, no de interdependencia, pues ¿qué creen que sucede? Pues lo que todos vemos,
esa crisis ambiental que se nos plantea a cada momento. Bueno, Juan Pablo II nos invita a observar la creación como en sus dos perspectivas. Sí, es un recurso, pero también es nuestra casa. Y entonces, cuando lo vemos como recurso, pues empezamos a explotar, a usar, y entonces se nos olvida que también es nuestra casa. Y entonces imagínense que ustedes empiezan a comerse los pedazos de casa, pues se quedan sin casa, ¿no? Y entonces esta relación, esta integración de estos dos conceptos es muy importante. Luego habla de otra cosa, el tema de la jerarquía, donde dice, sí, la creación es para el hombre y es para que el hombre la use, pero que también la custodie, la cuide. Va en contra de una perspectiva ambiental. Hay muchas perspectivas ambientales que tratan de resolver la problemática ambiental, y aquí es donde se vuelve otra vez muy relevante el pensamiento de Juan Pablo II, porque ilumina. Por ejemplo, nos explica cuáles son las falacias del biocentrismo y del ecocentrismo. Dice, si nosotros aceptamos esa postura, entonces nosotros renegamos de nuestra responsabilidad y somos incapaces de construir una solidaridad necesaria para que efectivamente nos relacionemos no solo con toda la creación, sino también con los demás. Porque resulta que muchas veces, por tratar de resolver las cuestiones ambientales, estamos dispuestos a acabar con algunos que son irrelevantes, diría el Papa Francisco, desechables. Y entonces, pues, ¿cómo se resuelve el problema ambiental del mundo? Pues hay sobreexplotación. Pues que ya no haya gente. Pues está muy fácil, ¿no? Entonces, este tipo de confusiones son las que ilumina Juan Pablo a través de estas reflexiones. Lamentablemente, como yo escribí un texto, pero luego mis hijos me dijeron que nadie me iba a entender, o sea, ellos no le entendieron y dijeron, lees muy aburrido. Entonces, pues me van a tener que excusar, no voy a leer citas textuales de Juan Pablo II, pero ahí luego les digo dónde las pueden leer, son documentos muy chiquitos. Y además nada más son como 15, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿ustedes sabían que Juan Pablo II, recién iniciado su pontificado, nombró a San Francisco de Asís el patrono de los ambientalistas? Por supuesto que no sabían, no mientan. Bueno, si sabían, no lo digan muy fuerte. Era a través de la bula Inter Sanctos. Y básicamente, fíjense, con este primer acto, bueno, en realidad fue el segundo, porque en Redemptor Hominis ya les dije que planteó todo este planteamiento que luego va a desarrollar durante todo su pontificado. El último documento de un contenido ambientalista muy fuerte es del 2002, ahorita se los comento. Pero bueno, el segundo tema es la naturaleza como fuente de conocimiento y sabiduría, y este tema a mí me interesa en lo personal. Por mi experiencia profesional y académica es porque lo quiero traer, y además porque estoy en una universidad. A mí me encanta el planteamiento de Juan Pablo II, que no es nada más sobre los temas ambientales, de siempre, sobre cómo nos acercamos a la verdad. Él dice, pues digo, si nos limitamos nada más a la ciencia, pues estamos fuera de la jugada, ¿no? Está, por supuesto, están las artes, está el pensamiento filosófico, está la teología, está la contemplación y están muchas cosas. Hay un mensaje en el Año Internacional de la Juventud que se llama Queridos amigos. Y entonces ahí él explica con mucha claridad cómo, refiriéndose a aquel espacio cuando Jesús, ya saben, ¿no? O sea, se escapa, se queda ahí con los sacerdotes, los maestros de la ley, quién sé qué, los doctos en el templo, y María y José, ¿cómo andaban? No, o sea, así como los padres que nos describe el doctor Melendo, ¿no? Chin, pues ¿qué pasó? ¿Dónde está? No, pues que ahí va en la caravana, no, que quién sé qué, se regresan, lo hallan, y la regañadota, ¿no? Oye, pues ¿por qué nos haces esto? ¿Dónde andabas? Y ya saben, no, muy digno, ¿no? Así como todo adolescente. ¿Qué? ¿No saben que debería estar en las cosas de mi padre? Bueno, a seguidillas, luego después en el Evangelio, ¿qué es lo que dice enseguida? Lo que dice enseguida
yo creo que es un eufemismo para no decir la regañada que le pusieron sus papás, o sea, nomás que esa yo creo que no quedó consignada en el Evangelio, porque dice, y Jesús seguía creciendo en edad, en gracia y en sabiduría, porque tenía que seguir creciendo, era un joven, ¿no? Y eso es lo que nos plantea, en queridos amigos, Juan Pablo II, dice, los jóvenes en particular, o sea nosotros, tenemos que crecer en gracia, en sabiduría. Y entonces Él nos dice cómo. Dice, contemplando la naturaleza, contemplando la creación. Dice, ir de lo visible a lo invisible. Y entonces, tener la contemplación y el conocimiento para poder llegar a la sabiduría en contra de esta posición que a veces tomamos contra la naturaleza, de que nosotros tenemos el poder, nosotros dominamos, nosotros controlamos, nosotros categorizamos. Digo, estoy en una universidad, ¿no? Así es como vemos a la naturaleza. Y la explotamos, la usamos. Entonces, esta otra postura de contemplación nos abre el camino a entender la complejidad y la necesaria multidisciplinariedad para acercarnos a las cuestiones ambientales. Ahora, les digo, yo soy ingeniero ambiental y prácticamente las cosas interesantes que yo puedo plantear en términos profesionales, en términos científicos, es cuando puedo observar algo en la naturaleza, lo reflexiono, entiendo el concepto y luego lo industrializo y lo pongo al servicio de los demás. No funciona de otra manera. No hay otra manera. Acabo de tener una interacción con una profesora de aquí de la universidad que patentó hizo un sistema de tratamiento de aguas para un problema local aquí de Puebla. Es una compañera de ustedes. ¿Y qué creen? Pues es una observación de un proceso natural. Ah, claro, ¿no? Ella es doctora en química y todo, entonces entiende cómo los aniones y los cationes y todo esto y aquello. No, pero es una observación de un proceso natural, de donde se genera el concepto para luego purificar el agua y quitarle el azufre que tiene por los volcanes que tenemos aquí muy cerca, que además están preciosos, ¿verdad? Bueno, entonces la naturaleza es fuente de sabiduría, de conocimiento y sabiduría. Miren, ¿por qué el Papa? Y esto es muy curioso, no nomás Juan Pablo II, el documento más importante sobre la cuestión ecológica se llama Paz con Dios Creador, paz con toda la creación. Lo que les decía, ¿no? A ver, estamos en paz con Dios, podemos estar en paz con los demás. Nosotros rompemos esa relación con Dios, ¿qué creen que va a pasar? Nos sustituimos, nos volvemos dioses y nosotros queremos dominar, controlar, explotar, manipular. Luego Benedicto XVI, en un detalle que a mí me parece muy, digamos un detalle, caray, ya se me acabó el tiempo. Muy bien, tengo 2 minutos. Miren, en un detalle que tuvo Benedicto XVI, dijo, a los 20 años de ese mensaje de Juan Pablo II, escribió el otro mensaje de paz, se llama, si quieres promover la paz, protege la creación. Pero qué curioso, los mensajes ambientalistas de Juan Pablo II y Benedicto XVI están dentro de sus mensajes para la Jornada Mundial de la Paz. Ellos vinculan directamente la cuestión ambiental, el cuidado de la creación, como un tema para construir la paz. No hay manera de hacerlo si no es a través de eso. Y fíjense, todos los cristianos entendemos, para que haya bien común, el prerequisito es la paz. O sea, si no hay paz, no podemos construir el bien común. Y si no hay justicia, esta ordenación, si la trasladan al ámbito del medio ambiente, nos explica por qué, en la perspectiva de Juan Pablo II, hay que atender y resolver el problema de la pobreza estructural si queremos evitar los conflictos. No como desde una perspectiva exclusivamente científica, pues la manera de resolver los problemas ambientales es acabar con los pobres. Pero acabar no quiere decir que sean ricos, o sea, acabar de que ya no se reproduzcan y que sean un ecosistema que se agota por sí mismo, ¿no? Hay muchas otras ideas que por ahí están, pero como ya no tengo tiempo me voy a adelantar. La siguiente. El tema de la problemática ambiental y la globalización
Lo trata muchísimo en sus últimas, en las encíclicas donde se habla de la Eclesia en América, Eclesia en Asia y Eclesia en Oceanía, básicamente rescatando estos dos conceptos. Hay un orden en el universo y el universo es una herencia común, es para todos. Entonces tenemos que construir, resolver los problemas ambientales a través de esfuerzos nacionales, sí, pero principalmente internacionales a través de una nueva solidaridad internacional. Y dice, y esta es la única manera de cómo vamos a poder, ahora sí ya se me acabó el tiempo, construir nuevas opciones de paz. Eso ya no me dieron oportunidad de tratarlo, ahí luego se los platico. Voy a concluir con esto. El Papa resume en su última alocución sobre la cuestión de la crisis ambiental, dice, que nuestra oración sea un himno de alabanza por el don de la creación que el Señor ha puesto en nuestras manos. Así concluye su mensaje. Pero luego yo lo conecto con la Labor in Exercens del 81, cuando él explica que nuestra oración también es nuestra vida, es nuestro trabajo, es cómo nos relacionamos con los demás. Y entonces, ojalá y efectivamente esta acción de nosotros se convierta en esa oración de alabanza. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, pasaremos a esta segunda parte, que es la parte de preguntas y respuestas. Entonces trataremos de hacerlo de manera dinámica. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, si levanta la mano para acercarle el micrófono. Gracias. Más que una pregunta, un comentario en relación al tema de don Manuel Díaz Cid sobre la geopolítica, y es en relación a que también hay que valorar no solo lo que el Papa hizo, sino también aquello que el Papa logró que no se hiciera y que en un momento dado puede resultar muy interesante. Me refiero concretamente a la guerra que él evitó entre dos naciones hermanas como eran Argentina y Chile por el conflicto del Canal del Beagle, y que es una guerra que no existió, pero gracias a su intervención, y creo que esto tiene también influencia en la geopolítica. Correcto. ¿Alguna persona más? Para el maestro Juan José Blázquez, ¿qué nos podría decir de este diálogo entre fe y razón desde el Escor de Ecclesiae, que creo que fue una de las constituciones para las universidades católicas y que creo que fue uno de los marcos de referencia, ¿no?, dentro de este planteamiento, ¿no?, desde el Escor de Ecclesiae, Constitución para las Universidades Católicas de Juan Pablo II? Ciertamente este documento es muy importante, lo hemos estudiado aquí, ¿no?, lo hemos leído. Creo que es particularmente relevante, sobre todo para nosotros que somos una universidad, porque el tema fe y razón, justamente, si en algún lugar tiene que darse, es aquí. Al menos institucionalmente, ¿no?, como institución cultural. Y no solo darse un diálogo como un encuentro de académicos que acompañan el café, además de las galletas, con una plática honrosa, ¿no?, sino que debe ser parte y es esencial de la dinámica misma de la universidad, ¿no? El conducirse en el aula misma, fuera del aula, en el gobierno de la universidad, en la administración de la universidad, con un criterio que vincule fe y razón, justamente, ¿no?
El doctor Ibáñez ha dicho algunas cosas que para mí han resonado de modo importante. Si asumimos, y esto es también parte del pensamiento de Wojtyła, si solo asumimos un criterio tecnológico, por ejemplo, científico, es un criterio minimalista. Se queda muy corto respecto del alcance que una universidad pretende ser, sobre todo una universidad católica, ¿no? El diálogo entre fe y razón tiene que darse además entre personas, no es un diálogo entre textos, ¿no? Y ahora mediados por la internet, ¿no? Sino tiene que ser un diálogo entre personas concretas y vivas, y esto tiene que hacerse también cultura misma dentro de la universidad, que por cierto, por desgracia, lo estamos perdiendo. Esto es una crisis de todas las universidades en el mundo, incluso las católicas, o peor, las católicas precisamente, ¿no? El Papa es una voz que clama en el desierto, así parece, porque enseña unas cosas y se entiende otras, o no se le oye, o no se quiere oír, ¿no? Eso es lo que podría decir así intempestivamente. Gracias. Yo nada más quiero agradecer a los cuatro y comentarle al doctor Tomás Melendo, ¿verdad? Que a nivel personal yo me he dado cuenta que en esta parte del conocimiento de sí mismo a la luz del caminar y de la experiencia y el encuentro con la vida, pues me han nacido muchas reflexiones en torno al amor conyugal. Y para mí es un descubrimiento muy, muy importante que se refuerza día a día con muchas experiencias más, darme cuenta que definitivamente sí, o sea, si uno quiere hacerle un bien a la humanidad, definitivamente uno tiene que partir de, bueno, que quienes estén llamados a la vocación del matrimonio, vivirlo con toda plenitud. Y me he dado cuenta que al concebir eso, el mundo de la creatividad y muchas cosas más se expande a otros horizontes y es más fácil vivir las propias responsabilidades y compromisos, ¿no? Entonces, le agradezco mucho y al doctor Velázquez ojalá me pueda obsequiar una copia de su ponencia. Gracias a usted por reforzar con la vivencia personal. Estamos totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a los cuatro ponentes. Mi pregunta es para el doctor Ibáñez. Bueno, lo que pasa es que, bueno, no aclaró muy bien lo que es el biocentrismo y el ecocentrismo, así que voy a suponer lo que es. Entonces, o sea, yo voy enfocado a que, a ver cómo lo explico. Usted dijo que en el universo existe un orden y que los seres humanos somos los custodios de la creación. Entonces, como se ha dado un desordenamiento en esto, yo supongo que es a lo que se refiere el biocentrismo y el ecocentrismo, de que muchas personas ya están poniendo a la ecología por encima de las personas, de la persona. Y esto me parece algo preocupante y que muchas veces no se toma en cuenta, sobre todo porque la ecología es un tema muy de actualidad entre los jóvenes y he escuchado muchos comentarios entre mis círculos de amigos donde dicen, no, es que pobres de los perritos que se mueren de hambre en la calle y cosas de ese estilo, ¿no? Lo cual a mí me parece un poco preocupante porque digo, bueno, sí, está bien que hay que preocuparnos por la ecología, yo mismo estoy preocupado por la ecología, pero es una realidad, antes de la ecología es la persona. Entonces, o sea, le pongo el ejemplo, ¿no? La semana pasada que estuve de misiones, me topé con que en la comunidad a la que fui había mucha tala de árboles, una explotación que me parece que incluso era ilegal, y en una de las comidas a las que fui con una de las personas me explicaba que es que ellos no pueden hacer otra cosa, de que es su manera para sobrevivir, es lo que tienen que hacerlo para poder comer. Entonces, no sé cuál es cuáles son la posición que debemos tomar con respecto a esto, porque sí es muy importante la ecología, porque al final, como dijo, o sea, si nosotros acabamos con nuestro planeta, pues nos morimos, o sea, vivimos con el planeta, y sin tomarlo de una manera egoísta, porque muchas veces tú tratas de explicarle a una persona que es más importante la persona que toda la demás creación, y te dicen que piensas de una manera egoísta.
O sea, ¿cuál sería la perspectiva para tomar? O sea, para poder entablar un diálogo con los ecologistas diciéndoles que sí está bien lo que dicen, pero hay algo antes o si realmente sí es más... Bueno, yo creo que sí es más importante la persona, pero ¿cómo lo diría o cómo? No sé, esa es la pregunta, más o menos. Bueno, a ver, alguien que traduzca, por favor. No, mira, primero, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el ecocentrismo o el biocentrismo lo que hace es que no distingue ontológicamente ningún elemento de la creación. Entonces, el hombre es otro elemento de la creación, el hombre y la mujer. Entonces, por eso yo lo contrastaba con el tema de la responsabilidad y la solidaridad, que les permite efectivamente administrar, cuidar, usar y cuidar. Ahí voy a aprovechar para recordar dos citas de Juan Pablo II que no tuve tiempo de expresar. La primera es que dice que la crisis ecológica es por la crisis moral del hombre. Y entonces dice, cuando no hay respeto a la vida de la persona, no hay respeto a la vida de nadie más, ni hay respeto a ninguna otra parte de la creación. Entonces, ese es el prerequisito. No es tanto que convenga que el hombre sea superior o que sea jerárquicamente el que administre. Simple y sencillamente, si no partimos de este principio del orden del universo, pues entonces lo que sucede es lo que estamos viendo, básicamente. El otro concepto que es un planteamiento realmente novedoso de Juan Pablo II, no el término de ecología humana se ha utilizado de muchas maneras por los científicos, por los ecologistas, por los ecólogos, pero el sentido que tiene es el de estudio de poblaciones, y entonces ver al ser humano como una población que crece, que explota, que con una sobrepoblación pues tiene que tener feedbacks negativos y entonces tener crisis y extinguirse eventualmente. Juan Pablo II dice que para poder trabajar el tema de la ecología ambiental es necesario primero trabajar el tema de la ecología humana. Y esto me lleva, ayer se festejó el Día Mundial de la Tierra y el tema era las ciudades verdes o las ciudades sostenibles. Y entonces todo el enfoque es cómo hacemos más eficientes energéticamente las ciudades. Pero Juan Pablo II dice, no, la ecología humana, lo primero que tenemos que trabajar es la familia. Este entorno relacional es donde aprende a amar, donde aprende a relacionarse con los demás, donde aprende a relacionarse con la naturaleza. Entonces, ahí es donde están las claves de cómo establecer esa relación, lo que tú me planteabas de Juan Pablo reconoce la necesidad de que, por ejemplo, las comunidades indígenas, las comunidades pobres, que a veces subsisten con economías de subsistencia, no economías de producción ni capitalista ni nada de eso, y entonces hace un cuestionamiento fortísimo, por eso habla de remontar las condiciones estructurales de la pobreza y dice, pues es que el capitalismo, dice, el consumismo y el hedonismo que se prefiere por el régimen ético-cultural que tenemos de dominancia capitalista, dice, no vemos las consecuencias de eso y las consecuencias están en este abuso ambiental y en esta depredación e incluso avasallamiento de pobres en comunidades, porque ahora por proteger el medio ambiente no los dejamos que tengan su economía de subsistencia. Y entonces eso es voltear las cosas, ¿no? Cuando la contaminación y la sobreexplotación de los recursos naturales se da por buscar una calidad de vida que no responde a esta ecología humana, ni a este nivel de relación que es el que debemos de construir. Espero haberte confundido más para que puedas leer. Sí, yo es que pretendía también confundir más la pregunta y más todavía la respuesta, porque esa pregunta ha habido un momento en que es quizás la pregunta que todos nos hacemos, es decir, estando la situación como está, ¿cómo puedo llegar a todo? ¿No? Porque todo está entrelazado. Entonces yo iba a dar como dos tips que pueden ayudar. Primero, creo que no entendemos por el individualismo cultural que hay una solidaridad real entre la creación.
o sea, real, que ya existe. No es, o sea, nosotros estamos creando la globalidad desde fuera cuando está ya creada desde dentro. Entonces, hay muchas cuestiones del Papa Benedicto XVI, de Papa, que uno no entiende porque él sí tiene en cuenta que somos solidarios, que lo que yo haga le influye a todos ustedes porque participamos de lo mismo, ¿no? Entonces, eso creo que es un punto de partida en el cual hay una jerarquía establecida. Como él decía, yo no tengo que ponerla por conveniencia, está, tengo que respetarla y promoverla, y entonces, por decirlo así, dentro de lo que cabe, todo se vuelve a colocar en su lugar de una manera más sencilla, ¿no? Y la última cuestión, porque ni me han preguntado y estoy hablando, imagínense, ¿no? O sea, pienso que ¿cuál es la única manera que tenemos los seres humanos limitados, que somos todos, de influir en todo? Yo lo lanzo y no lo desarrollo por respeto, me encantaría. Es apuntar a los principios. Parece que esa es una clave operativa, es decir, si yo quiero influir en todo, tengo que ir al principio que está realmente influyendo. Entonces, es decir, en cualquier actuación que yo haga, cualquiera, una clase, la relación con un amigo, tengo que tener muy presente que tengo que apoyar la verdad, tengo que apoyar la bondad, tengo que apoyar la belleza, y eso, como está presente en toda actuación, lo puedo hacer con independencia de cuál sea lo que estoy haciendo. Y estoy realmente incidiendo en una mejora del conjunto. Creo que no se ha entendido y eso es lo que pretendía, pero muchas gracias. Agradecer primero que nada a las 5 egregias personas las exposiciones que nos han hecho. Algunas las he entendido muy bien, otras ruego que mi ignorancia no me lo han permitido. Por lo demás, considero que Juan Pablo II llegó aquí a México en 1979 en una etapa muy difícil. Las drogas, la pornografía, el alcoholismo nos habían dividido, y principalmente las corrientes fuertes que se manifestaban de lo que era el comunismo y la masonería, precisamente la masonería, que pues ha sido muy fuerte en nuestro México. Pero él, a través de ese momento, ratificó la doctrina social de la Iglesia que se había perdido en parte de ese noble pueblo tenochca o azteca que había recibido desde 1519, como que se empezaba a perder. Además, que la Iglesia de la Liberación empezaba a tener cierto contenido político fuerte. Pero con esto creo que la Iglesia Católica, su santidad Juan Pablo II, hoy merece ese alto honor en el altar de Dios para que sea santificado ya próximamente. Esto es muy interesante lo que nos acaban de decir ustedes, pero como que me quedé un poquitito así, ciscado dirían por ahí, porque también yo admiro mucho a Juan 23, al Papa Bueno, como que no lo oímos tanto, pero él fue el que vigorizó la Iglesia a través de lo que fue el Concilio Vaticano II. Si no hubiese sido por esa riqueza del Concilio Vaticano II, hubiesen otras fuerzas tenido la riqueza negativa que todavía la tenemos y que han hecho que nuestra Iglesia pierda mucha gente. Y muy triste, han sido algunos de nuestros mismos miembros de nuestra Iglesia los que han ocasionado estas acciones. Y muchos también nosotros, hasta yo me considero uno de los grandes pecadores, pero todavía creo en Dios. Por lo mismo, ojalá y se acuerden de Juan 23. Y otra de las situaciones ecológicas, sí, yo también estoy un poquito sentido, porque las tiendas están atiborradas de alimentos para perros, para gatos, y hay hambre, miseria y pobreza en las calles. Deberían de verlas, muy tristes. Hay carne o huesos para perros, cajas para perreras para el perro, colchón para el perro, televisión para el perro, no sé cuántas cosas. ¿Y qué hay para aquel que no tiene para comer el día?
principalmente en nuestra ciudad de Puebla, en la periferia. Véanlos ustedes, ya no besan al esposo, ya no besan a la esposa, los esposos besan al perro. En verdad, es muy triste. Perdón si me salí del caminito, pero oí cosas que, bueno, muy amables. Sí, si me permites hacer un comentario, en una de las láminas hablaba de que Benedicto XVI y Juan Pablo II en sus mensajes para la Jornada Mundial de la Paz dieron su planteamiento ambiental. La introducción de la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII es prácticamente la base de las reflexiones de los dos pontífices, que es esta relación que hay de la creación y cómo toda esta jerarquía, ¿no? De cómo Dios hace la creación, cómo se da la creación para el uso y el cuidado de los hombres. Y a mí me llama mucho la atención que este origen del planteamiento de la cuestión ambiental sea tocado por los tres papas en el contexto de la paz. Bien, me están diciendo que es la última pregunta, entonces pasaremos a la última pregunta. Buenas tardes. En esta reedición de lo que pareciera ser la Guerra Fría, quisiera preguntar en ese contexto, lo que yo no puedo entender de todo este conflicto, entiendo lo de energéticos y todo eso, lo que me cuesta trabajo entender es que dos naciones aparentemente cristianas, y soy un neófito en el tema, espero no estar diciendo alguna, pero aparentemente cristianas, como es Estados Unidos y como lo es, o protestante en Estados Unidos y cristiana, ortodoxa en Rusia, ¿cómo es que no logran ver este equilibrio del que hablaba el doctor, o de ecología? O sea, ¿por qué hay esa cerrazón en unas naciones aparentemente cristianas que deberían de ver esa interpretación que aquí, bueno, todos lo podemos ver nítida, ¿no? Bueno, yo en primer lugar te diría que la definición de los Estados Unidos como nación cristiana pues está en veremos, ¿no? Porque leía yo uno de los análisis más lúcidos sobre el problema de la guerra de civilizaciones que ha sido planteado por Huntington en Estados Unidos, y la crítica que le hacen al planteamiento de Huntington es que él sigue creyendo que se pueden enfrentar el bloque cristiano y el bloque musulmán, y el analista dice: el bloque musulmán es perfectamente definido, hay características que nos dicen que los que están ahí son musulmanes. ¿El bloque cristiano dónde está? ¿Dónde están las características que definen como cristiano al régimen norteamericano? ¿Dónde están? ¿Dónde está en la cultura de los Estados Unidos la característica que nos pueda decir es que son cristianos? Yo creo que dentro del mundo norteamericano existe una cultura cristiana, evidentemente que está allí, pero no es la que está predominando. El gran problema es que las corrientes neoliberales han asaltado la globalización y se posicionan en ella y están haciendo un desafío en el terreno precisamente de lo religioso, que no tienen elementos para poderla confrontar, no tienen la capacidad, la preparación, porque han perdido de vista el verdadero sentido de la existencia y lo han confundido, lo decía yo un poco en mi escrito, con el Estado y el comercio, con las leyes del mercado, creyendo que con eso se resuelven los problemas, y esto no es así. Entonces, en Rusia ocurre algo semejante, aunque tenemos que reconocer que Putin ha tenido un mucho mayor sentido de valoración, por lo menos de respeto de la Iglesia Ortodoxa, porque ha estado en comunicación con ellos, hablándole de sus planes, de la nueva creación de la Rusia
que en su momento dominaba el escenario europeo desde el este, en la visión de la Santa Rusia, y con eso ha convencido a varios de los dirigentes de esta iglesia de por lo menos darle la oportunidad de expresarse en el orden político como está haciendo en este momento en el caso de Ucrania. Pero ni Rusia se ostenta como una nación religiosa en este momento, ni Estados Unidos tampoco. Por eso es que puede existir la confrontación. De hecho, lo decía el doctor hace un momento, cuando se pierde de vista el que somos hermanos a partir de que somos hijos del mismo Dios, cuando esto se pierde, la paz automáticamente se amenaza, porque en lugar de vernos desde el punto de vista fraterno, nos vemos desde el punto de vista de competidores y adversarios, y entonces sí no existe la paz. Para complementar, mire, el tema del conflicto, que reitero, el Papa habla de la cuestión ambiental en el contexto de la paz, y él lo dice con mucha claridad, dice, se requiere una nueva solidaridad universal, primero entre países y entre personas, ¿verdad? Entre los más pobres y los más ricos con los más pobres, pero también entre generaciones. Y dice, para poder construir la paz. Él ve, Juan Pablo II, en esta actuación de la solidaridad, la resolución de los conflictos. No hay otra manera. Por ejemplo, la organización multilateralista que existe para varios tratados ambientales y resolver problemas como cambio climático, la capa de ozono y cosas de ese tipo, al no partir de esta perspectiva de solidaridad, pues no llega ni siquiera a los acuerdos diplomáticos. El caso es que el protocolo de Kioto por eso no se aceptó, porque no se parte del principio de solidaridad y no se construye como un ejercicio de reconstruir esa relación y esa paz. No se ejercita la paz. Entonces, esa condición no necesita ser cristiano o ateo para tener digamos, este movimiento o esta solidaridad, porque nos es natural, existe. No tiene que ver con que seas cristiano o no seas cristiano, o que seas cristiano pecador o no cristiano pecador, pues es como nosotros, ¿no? Yo soy cristiano, tengo fe y caigo y peco, ¿no? Pero eso es contingente. El tema es que si yo me constituyo a vivir más o menos como describe el Papa en su poema El Tríptico Romano, a contracorriente, bañándome en las aguas que descienden en el torrente del bosque, y yo camino hacia la fuente que es Dios, entonces siempre voy a estar bañado y reconstituido en este ejercicio que, aunque es a contracorriente, me permite expresar esta plenitud de la solidaridad en toda la creación. Gracias. Agradecemos infinitamente a nuestros panelistas. Y bueno, les vamos a otorgar el presente reconocimiento que a la letra dice: el Departamento de Ciencias Biológicas y el Centro de Desarrollo Espiritual otorgan el presente reconocimiento por su brillante participación en la mesa de diálogo, pensamiento e influencia global de Juan Pablo II, con la temática impartida, ¿no?, por cada uno de los conferencistas. Entonces hacemos entrega, ¿sí?, a el licenciado Manuel Antonio Díaz Cid. Maestro Juan José Vázquez.